¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos en Tierra Buena para el Día del Señor, en este segundo domingo de Pascua. ¿Qué Así tal? es, El así Domingo de la Misericordia, que tuvo a bien Juan Pablo II instituir. instituir, si bien, bueno, el contenido litúrgico, tanto de las lecturas como de las oraciones, ¿no? De los textos eucológicos que se llaman, están muy encaminados también a la misericordia. Entonces, Así es, así pues es. fue como una explicitación, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Es la desembocadura natural de la Pascua es la misericordia de Dios. Sí, sí. Porque no hay otro motivo de la Pascua que la misericordia, del amor de Dios. Y entonces es la desembocadura natural. Pero qué bueno que el Papa San Juan Pablo II dijo que lo explicitó, lo puso como un detalle de devoción, ¿no? Sí, sí. Y creo que sí es muy importante eh, tener en cuenta esto porque por algún motivo como que no nos entra muy bien en la cabeza que la relación de Dios con nosotros es fundamentalmente misericordiosa. Así es. Y entonces hay que decirlo y decirlo y decirlo, Así es. ¿no? Yo creo que tenemos un bloqueo mental con respecto, a ver si te parece bien o si no, me corriges, ¿no? Toda nuestra vida estamos fingiendo que el que se robó la galleta era el hermano, que el que tiró esto era el hermano, que el que hizo daño a la maestra fue el compañerito. Toda la vida estamos fingiendo para no sentirnos culpables de nada, no manifestar nuestra culpabilidad. Cuando somos adultos, peor, peor. Nos quedamos callados cuando el jefe dice, ¿quién hizo esto? Pues te tratamos de fingir. ¿Por qué no? En este mundo no hay misericordia. En este mundo tenemos que fingir que no fuimos culpables, ¿no? Pero delante de Dios, tenemos que cambiar esta mentalidad en la que hemos sido formados y la que nos ha hecho sobrevivir. Delante de Dios tenemos que reconocer nuestra propia limitación, nuestro propio pecado y disponernos a abrirnos a la misericordia. Por eso no nos entra la misericordia de Dios, porque no nos entra nuestro propio pecado, no tendemos a ocultarlo, tendemos a echarle tierra para que no se vea. Y entonces, estamos fingiendo la mayoría del tiempo de nuestra vida, de nuestro día, fingiendo con la esposa, con los hijos, con el jefe, con el esposo. Estamos fingiendo ante los de vecinos, estamos poniendo una cara pues, gente buena delante de la gente. Eh, pero cuando llega el momento de la relación con Dios, tenemos que cambiar el chip, tenemos que, que tener una relación distinta, porque Él lo único que quiere para transformarnos es que nosotros nos reconozcamos como lo que somos. Y entonces, en este sentido, la misericordia de Dios entra en nuestra vida cuando nosotros reconocemos nuestra limitación, lo que nos falta para, para completar la obra de Dios, Él la completa con su misericordia. ¿Qué te parece esto? Sí, ¿No te suena? sí, me parece muy interesante porque efectivamente es estar fingiendo, dices bien, y creo que la clave de lo que nos vienes diciendo tiene que ver con reconocer lo que somos, porque esa es la dificultad. Así Cuando es, yo necesito mantener una máscara así es. que considero, espero, estoy convencido de que es lo que esperan los demás y es lo que más me conviene, entonces
estamos en esa lógica de no reconocer. Sí. Porque efectivamente hay como decir, una cultura culpígena que, que quiere echarme toda la culpa y que yo hago todo lo posible por quitármela de encima. Y Así. entonces es un juego muy desgastante y que no conduce a ningún lugar. Por lo tanto, muchas veces pongo estas mismas categorías en Dios, ¿no? De eso de implacable que hay en mí, eso de intolerante, eso de inmisericordia, ¿no? Pues se lo pongo a Dios y entonces me hago bolas porque entonces ya no entiendo cómo ese Dios que viene a anunciar a Cristo Jesús, Padre amoroso, se me pierde del horizonte. Entonces, sí es muy, muy importante subrayar. Es muy desgastante. Nos tiene en una alta tensión todo el tiempo, en un estrés muy grande, Sí. porque a los sacerdotes, por ejemplo, nos exigen que seamos perfectos, que seamos todopoderosos. Entonces, cuando uno se siente empujado por la sociedad a ser electropuro e impresionantemente perfecto, tenemos una caída en el estrés y en la soledad y en el sinsentido de la vida que nos hace mucho daño. Yo, sí. hasta cínicamente, he procurado no fingir, que la gente vea mis defectos, mis problemas mentales, ¿no? Y que compartamos en el mismo camino. Si algo están haciendo ahorita en el sacerdocio, que deben hacer en el sacerdocio, no hablo que ya esté sucediendo, sino algo que deban hacer en el de sacerdocio para acabar con esta situación de una baja autoestima, de una falta de vocaciones. Es el sacerdote injertado en los mismos procesos de conversión de la comunidad. Y la comunidad no debe ver al sacerdote como un ser que le exigimos perfección absoluta, sino que lo debemos de ver como injertado en los mismos procesos de conversión que la comunidad. Tal vez con un poquito más de experiencia, un poquito de más caridad, un poquito de todo, pero no mucho. Pero no mucho. No, porque entonces se vuelve inalcanzable. Sí, pero tampoco esperar a que el sacerdote sea un puñado de defectos, que pues cínicamente los va paseando por todas partes sin un proceso de conversión. Claro. La gente dice, pues pues tiene este defecto, pero pues es humano. No. Ese defecto lo tiene que trabajar en la comunidad, no fuera de la comunidad. El sacerdote tiene como necesidad la comunidad también, así como un laico necesita reconocerse y reconocer. Sí, no. Qué importante que lo digas. Es el ambiente natural de la vida cristiana y para nosotros presbíteros es igual de urgente o a lo mejor más, ¿no? Sí. Poder ir posibilitando el crecimiento en la relación con la comunidad. Y efectivamente la condición pues tiene que ver con reconocer que soy yo. Así es. Reconocer quién soy yo ante Dios, quién soy yo ante mis hermanos, y asumirlo, hacerme cargo, no de una manera cínica, sino pues tratando de unirme más a Dios, ¿no? En Cristo Jesús. Bueno, pues bien, ya hicimos esta... Híjole, qué padre, ¿no? Qué padre. Espero que
que nos sirva a nosotros en primer lugar y a la Bueno, gente en segundo pues lugar. creo que, Pero nosotros como hemos dicho, necesitamos sí, más. claro, como hemos dicho en otras ocasiones, pues sí, es fundamentalmente para nosotros. Entonces, ¿te parece? Leo el texto de Perfecto. de este Evangelio de Adelante, Juan adelante, a darle. y lo vamos Lo vamos comentando. comentando. Entonces, es del Evangelio de San Juan, seguimos en el capítulo 20, en los versículos del 19 al Al 30. 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado. Y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: ¿tú crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Muy bien. Pues es un texto bellísimo, ¿no? Es un texto bellísimo que yo quisiera comentar en 3 partes, ¿no? A ver. 1, la paz, la paz. 2, la sacramentalidad. La sacramentalidad, ahorita explico por qué. La sacramentalidad. Y 3, el paso de los testigos de la resurrección y de las apariciones al paso de la comunidad que no vio y creyó. Dichosos los que sin haber visto han creído, como nosotros que no hemos visto físicamente las apariciones, pero creemos en el testimonio de los apóstoles. ¿Qué te parece este esquema para comenzar? Me parece muy bien, muy bien, bueno, muy bien. Comenzamos con la paz. El Señor se presenta en medio de la persecución de los apóstoles por parte de los judíos. Están encerrados por miedo a los judíos. Esto dando paz. Ajá, es como un encierro voluntario, le echan llave por dentro. La llave puede ser por fuera y por dentro. Cuando echa llave por fuera, Dios nos asegura, como en el arca de Noé, que le echa al arca llave por fuera. Dios le echa, es nuestra seguridad. Pero cuando nosotros le echamos llave por dentro a nuestra vida, estamos temerosos y en un mal estado, estamos
como miedosos de lo que nos pueda suceder, inseguros. Y este miedo, como lo hemos dicho, es el mayor enemigo de la fe. Como tú lo citaste en la Semana Santa, muchas gracias por citarme, pero el miedo es el mayor enemigo de la fe, es el peligro de la fe, es lo que nos hace que nosotros no tengamos fe. Entonces, no es la maldad, no es el mundo, es el miedo lo que nos hace no tener fe. Y entonces estos discípulos con miedo se encierran por dentro y Jesús se les aparece allí en medio. Jesús se le rompe la barrera de la seguridad personal, del miedo propio, del miedo al que dirán, a la inseguridad social. Y Jesús representa y les dice, la paz esté con ustedes. Es decir, como decíamos, la desembocadura natural de la Pascua es la misericordia. Y esta misericordia que trae la paz verdadera, la paz duradera. Es decir, nosotros vivimos en un mundo violento, somos violentos. Y cuando el Evangelio lo comenzamos a tratar de vivir, lo que sucede en nuestro interior es que nos vamos apaciguando, nos vamos tranquilizando, nos vamos haciendo dialogantes, escuchando a los demás. Y por eso la paz esté con ustedes no es como un rito nada más, no es como un acto de magia que el Señor produce la paz en nosotros y ya, allí estamos ya en la paz. No, el Evangelio va produciendo en nosotros nuevos criterios y nos va apaciguando nuestras violencias en los intentos de, como tú nos explicaste muy, muy largamente este miércoles, con los intentos de someter a los demás, de agredir a los demás, hacer que la gente piense y diga lo que nosotros pensamos. Vamos apaciguando poco a poco y el Evangelio y la resurrección traen esto, la paz esté con ustedes. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Es decir, las apariciones, y para paréntesis, vamos a hacer un comercial este miércoles, vamos a ver en qué se visto o cómo fue la resurrección de Jesús y las apariciones del resucitado. No se la pierdan a las 7 de la tarde, ¿no? A las 7 de la tarde. Miércoles a las 7 de la en los segmentos de Conversando en la Fe. Pero nosotros tenemos una claridad de que Cristo resucitó por las apariciones, porque se les apareció a los 12, primero a Pedro, a las mujeres, a los 12, ya incluyendo a Matías, y luego a más de 500 discípulos o la multitud de discípulos se les apareció. Y entonces estas apariciones del resucitado son la garantía de la resurrección. Cristo ha resucitado porque los apóstoles lo vieron físicamente. Ya luego aclararemos en qué sentido, pero físicamente lo vieron aparecido. Y así pasamos a la sacramentalidad. Dice Jesús a los discípulos, como el Padre me ha enviado, así los envío yo a ustedes. Es decir, el Padre envía a Jesús y Jesús envía a su iglesia. Es decir, la sacramentalidad, entendiéndola en un sentido amplio, porque sabemos que el Concilio de Trento dijo que 7 son los sacramentos de la iglesia y solo 7, es decir, el bautismo, la conversión, confirmación, todos los demás. Séptimo matrimonio, amén. Ajá, sí. Y entonces, en un sentido amplio, si pensamos que la sacramentalidad es la imagen visible de la realidad invisible, si pensamos que la sacramentalidad es el modo de hacer visible de la obra del Padre por
parte de Jesús y la iglesia visible, la obra de Jesús por parte de la iglesia. Entendemos que esta sacramentalidad es una cadena de acción. El Padre envía a Jesús y Jesús envía a los discípulos y a todos los discípulos, no solo a los 12. Por ejemplo, reciban el Espíritu Santo. No es solamente para los 12 apóstoles, es decir, para los sucesores, que son los obispos, ni los presbíteros, ni las monjitas, es para todos. Reciban el Espíritu Santo. Y para todos es la sacramentalidad del perdón. No solo a los que podemos absolver sacramentalmente, que es un don maravilloso, inmerecido, que practicamos en la iglesia los sacerdotes y los obispos, es un don inmerecido, pero la sacramentalidad del perdón de los pecados es una sacramentalidad que influye en toda la iglesia, en todos los laicos, en el organismo del perdón que somos todos. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen, se les quedarán sin perdonar. Esta sacramentalidad, que es un patrimonio general de la iglesia, nos la tenemos que creer todos, los laicos, las religiosas, los religiosos, los sacerdotes, los obispos, el papa. Nos tenemos que los diáconos. Los diáconos, por supuesto, los diáconos, nos tenemos que creer la sacramentalidad del perdón. Por eso el día de la misericordia no solo recae en nosotros, sino que nosotros tenemos que hacer recaer la misericordia en todo el mundo, en todo el mundo. ¿Qué te parece en estos dos espacios? Me parece muy importante subrayar esto del perdón, porque tendremos en algún momento que asumir o reflexionar a propósito del sacramento del perdón en estos tiempos que estamos viviendo. La Santa Sede, el dicastero que se ocupa de la liturgia, ha emanado un documento justo a este propósito sobre la confesión, y entonces creo que va a ser muy importante. ¿En qué línea va el documento, por favor? Bueno, tú sabes que hay como algunas condiciones para las absoluciones generales y para pues obviamente no se puede hacer una confesión individual, auricular, presencial, etcétera. Y entonces, pues la Santa Sede justamente dice, hoy estamos en un momento que es todo peculiar, donde pues se dan las condiciones para poder hacer ajustes en la vivencia del sacramento de la confesión. Entonces creo que va a ser muy provechoso que retomemos el documento, lo expliquemos un poquito y veamos qué posibilidades también podemos vivir. ¿Estás prometiendo un episodio de Conversando en la Fe? Estoy prometiendo. Bien. Espérenlo. Vamos a anunciarlo en la página de Tierra Buena y vamos a procurar analizar este documento, porque sí es una necesidad de la gente. En este momento la gente pregunta mucho de la confesión, ¿Qué pasa con la confesión? Sí, a mí de eso... la comunión espiritual. Bueno, tenemos que hacer un episodio de cómo vivir la fe a larga distancia, ¿no? En tiempos de pandemia. ¿No? Pandemia, vivir la fe en tiempos de pandemia, ¿no? Sí, las cosas prácticas. Y bueno, eso por una parte. Y la otra cuestión era qué importante que insistas en que hay que asumir este don, este mandato o esta potestad como comunidad del perdón. Porque de otra manera, el perdón nos atrapa,
Así es. nos esclaviza, quiero decir, el no perdón, porque nos dejamos avasallar por rencores, por odios. Resentimientos. Sí. Cosas que nos atoran a veces desde 20 años antes, ¿no? Ajá, Entonces, ser el sacramento del perdón, todos, nos hace libres a todos. Es como una cadena sacramental, ya lo dije, pero una cadena de libertad, porque de si no libertad. perdono a los que no me han hecho daño, no los perdono a ellos solamente, sino me perdono a mí mismo y puedo aceptar el perdón de Dios. Dice el Evangelio, perdona, que yo tengo que perdonar como Dios me perdona. En el Padre Nuestro lo decimos, pero en algún momento en el Evangelio se nos explica que si nosotros no perdonamos a los demás, no recibimos el perdón de Dios, porque no es que sea una condición, no es que sea una condición impuesta por Dios, sino es una condición, una venganza de Dios. no es una venganza de Dios, sino es una necesidad, una condición que nosotros nos ponemos en el corazón, porque si no estamos perdonando a los demás, no sentimos en realidad el perdón de Dios. Y entonces, cuando hablamos del Domingo de la Misericordia, no solo queremos que Dios nos perdone, sino que nosotros nos proponemos ser perdón para los demás. Es decir, estar en una actitud de traspaso de la misericordia de Dios a los demás, a través de nosotros. Y entonces, pues tendremos que perdonar a los difuntos, a los vivos, a los que ya no vemos, a los que convivimos día con día. Tenemos que hacer ejercicios de perdón con respecto a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, a nuestra parentela, a nuestros hermanos, a nuestros hermanos. Tenemos que hacer muchos ejercicios de perdón. No es fácil desautorarse. Prométenos una plática del perdón, una plática de las pistas del perdón. Creo que sí, prometo. Creo que es muy importante porque efectivamente lo que está en la posibilidad del perdón, lo que está de fondo, de escenario, de contexto, es la libertad que se va adquiriendo. Y entonces, sí, creo que podríamos hacer algún ejercicio de las etapas desde nuestra visión cristiana, las etapas del perdón para llegar a la libertad. Perfecto, perfecto. Y la tercera etapa del texto, ya te comprometí con dos cosas. Y la gente va a estar feliz. Bueno, a lo mejor Jaime toma lo del perdón y nosotros le echamos la mano, porque le toca de este miércoles en 8. Le toca este miércoles. Y él ha trabajado mucho en talleres de perdón. A lo mejor lo toma él. Y ya te libero de una carga que yo te puse hoy. Bien, bueno, bien. Y la tercera parte es la que más me gusta. Por otro lado, hay que saber que el capítulo 20 del Evangelio de Juan fue el último capítulo que el autor escribió. Y ya luego la escuela, un autor distinto, agregó el capítulo 21. Un acomedido. Sí, un acomedido. Pero este capítulo cierra la redacción inicial, en la redacción pues la original, ¿no? Sí, claro. No es que el capítulo 21 sea falso, no se entiende así, porque es un capítulo fabuloso que a mí me gusta mucho y que lo analizaremos en algún momento, pero hay que entender que fue un epílogo añadido después de la redacción original. Pero Juan, el autor del Evangelio, termina explicando el paso que hay de la comunidad que vio
al Señor resucitado, al paso de la comunidad que no lo vio, en la persona de Tomás. Dice Tomás, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. No creeré. No creeré. Y es decir, el sentido del testimonio que dan los apóstoles es un testimonio de fe, porque ellos vieron al Señor resucitado. Y ya lo veremos este miércoles, experimentaron físicamente la resurrección. Pero no todos. Nosotros ya no lo vimos. Ya no experimentamos estas apariciones. Las apariciones cerraron su ciclo en el evento de la ascensión. En el evento de la ascensión se cierra el ciclo de las apariciones del resucitado. Y luego viene Pentecostés. Y después de Pentecostés, el hombre creyente tiene que creer en el testimonio de los apóstoles. ¿Sí me explico? Porque luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca de tu dedo. No podemos pensar que Tomás acercó su dedo físicamente o metió la mano en su costado. Ya no dice esto, Juan. El hecho mismo de encontrarse con el resucitado es una prueba ineludible. Tomás no tuvo que meter las manos como los cuadros lo representan, pues es una cosa que no dice el Evangelio de Juan. El ábside de mi parroquia. Sí. Tu parroquia es Santo Tomás Apóstol. Bueno, se dan vuelo los artistas recreando esta escena y lo hacen meter las manos y tocarlo. No lo dice el Evangelio de Juan. El encuentro con el resucitado es suficiente para que Tomás caiga de rodillas y diga, Señor mío y Dios mío. La fe de los apóstoles depende exclusivamente de las apariciones del resucitado. Como nuestra fe depende exclusivamente del testimonio de los apóstoles. Por eso dice, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Dichosos los que te sigan. Por ejemplo, en el capítulo 16 de San Juan, dice, yo no te pido nada más por estos, sino por los que van a creer por medio de su palabra. Es decir, Jesús está pidiendo antes de la muerte por todos nosotros. Y es una intermediación del testimonio de los apóstoles, de los que vieron al resucitado, que nos pasan su testimonio y lo garantizan con su muerte. En esto yo insisto mucho, porque la gente piensa que nuestra fe es creer en Dios. No, directamente no. En Jesucristo. Híjole, no. Podríamos creer en Jesucristo imaginándonos cosas que no son reales. Nosotros, nuestra fe católica se basa en el testimonio de los apóstoles, en el testimonio que dieron con su sangre. Ellos fueron muriendo uno a uno para garantizarnos con su sangre que Jesucristo lo habían visto resucitado. Y entonces, en eso creemos nosotros. La fe católica cree en el testimonio de los apóstoles que habla del resucitado. No creemos en el resucitado como inmediatamente, o no creemos en Dios inmediatamente. A Dios, yo lo digo así, no me interesa si escandalizo a cualquier persona, pero a Dios no le interesa que nosotros creamos en Él. A Dios le interesa que creamos en el testimonio de los apóstoles que vieron a Jesús resucitado y sus consecuencias en la comunidad. Porque
Como dice Santiago, si tú me dices o me hablas de tu fe que es sin obras, yo por mis obras te mostraré mi fe. Es decir, por las obras de la comunidad, nosotros garantizamos que creemos en Cristo, que creemos en esta cadena de testimonio y que somos un eslabón más del testimonio de la iglesia. Y entonces, tú crees porque me has visto, ¿sí? Ese es el testimonio de los apóstoles. Dichosos los que creen sin haber visto. Y podemos agregarle las palabras de San Juan por el testimonio, por la palabra de los discípulos. Dichosos los que creen sin haber visto. Es decir, se termina el Evangelio, la redacción original, con estas palabras impresionantes. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Es decir, la fe no es algo intelectual, un proceso intelectual no, la fe es una fe que, nuestra fe es una fe que desemboca en una vida eterna y por las obras. ¿Qué te parece? Pues me deja pensando, pensando en Tomás, siempre tuve la idea de que, bueno, me abres una dimensión nueva, porque yo tenía la idea de que en muchos sentidos Tomás representa esta necesidad que tengo de ver y tocar. De ver, de tocar, ¿no? Sí. De escuchar lo que después Juan dirá, esto que nosotros vimos, esto que escuchamos, esto que tocamos con mano, esto mismo nosotros les transmitimos. Pensaba que de alguna manera en Tomás se representa también mi propio proceso de acercarme al misterio que me está siendo transmitido, ¿no? Ajá. Y entonces esta verdad que es fundamental de que nosotros en lo que creemos es en el testimonio de los apóstoles, porque es lo que nos posibilita de ahí entrar en la relación con Dios, ¿no? Entonces, pues es otra cosa. Hay pistas que nos da el Evangelio de Juan para entender la figura de Tomás, porque no es el único, en el único episodio que sale. Antes de la pasión, Tomás, dice el Evangelio de Juan, cuando se está tratando el tema de Lázaro, en el capítulo 11, dice, ya no lo explicamos en la explicación de Lázaro. En la reflexión de Lázaro. Nos rebasa todo el tiempo, ¿no? Pero dice Tomás, vayamos a morir con él. Esto es lo que lo hace el mellizo. El término mellizo, el gemelo, se lo da Juan porque lo hace ver como un discípulo juntito a la pasión. Juntito a la pasión. Claro, vayamos todos a morir con él. No se refiere a Lázaro, sino se refiere al proceso de Jesús. Vayamos todos a morir con él. Y entonces, en este pasaje del capítulo 20, se resume la muerte de los discípulos, habla del mellizo. Tomás no estaba con ellos. Dice aquí, Tomás, el llamado el gemelo, no estaba con ellos. Entonces, ¿por qué? Porque Tomás, como un proceso de muerte,
tiene que tocar la resurrección del Señor. Su proceso de muerte tiene que culminar en la resurrección y en el encuentro con Jesús resucitado. No es nada más la muerte. Nosotros, los discípulos, no nos sumergimos en la muerte nada más. En la muerte del sufrimiento y de cosas que las viejitas dicen que, pues no, nosotros no nos sumergimos en la Y resignación. algunos predicadores. Híjole, cuando lo oigo de los predicadores me jalo de los pelos hasta arrancármelos. Si tuvieras. Con mi nuevo look. Pero el asunto es que el discípulo tiene que sumergirse en la muerte y acabar la muerte tocando los elementos de la resurrección. De la resurrección. Tocando el encuentro con el resucitado. Wow. Ese Claro. es el proceso de que Tomás... Tiene todo el sentido, sí. La gente dice, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. No. Esto es una chambonada. Ver para creer. No es Santo Tomás el que no creyó. No es Santo Tomás. Fue el santo cuando creyó. Cuando terminó su sumergirse en la muerte de Jesús como mellizo. Es el mellizo el que se parece a Jesús, el que va siguiendo los mismos pasos de Jesús, que estamos representados todos en Tomás. Cuando llegamos al encuentro con el resucitado y cuando decimos, Señor mío y Dios mío, allí ya es santo. Ahí está. Ahí está. Qué padre, porque me viene de pensar que sin duda, ¿cómo puedo llegar a este punto de tocar los signos de la muerte y la resurrección del Señor si no voy estando más libre, ¿no? Muy bien, muy bien. De ahí la necesidad del perdón, pues. Es una conclusión fabulosa en este día tan certero de la misericordia de Dios. Pues qué padre, Miguel, que nos dejas muchas pistas para reflexionar, para vivir mejor esta jornada de la misericordia. Y pues vamos ahí dándole, ¿no? Muy bien, nos vemos el miércoles por lo pronto. Sí, ahí con Jaime para platicar. Para platicar de la resurrección. Muy bien. Pues ahí están, muchas felicidades, gracias por todos sus comentarios. Nos animan a trabajar, a seguir trabajando por el reino, nos hace bien. Hagan preguntas y nosotros ahí estaremos. Suscríbanse. Aquí están apareciendo los mails de Victoriano y el mío. La dirección electrónica de Tierra Buena. Suscríbanse en la página de YouTube. Nos hace mucho bien. Recomiéndenle a los que están encerrados. Véannos, no les queda de otra. Tenemos un auditorio cautivo ahorita. Ahí está, sí, muy bien. Literal. Pues bendiciones, Victoriano, y bendiciones a la gente.